Javier entró en el apartamento de su hermano Miguel sin avisar, como siempre lo hacía en aquellas visitas sorpresa a Madrid. Y lo que vio lo dejó paralizado, Miguel besando apasionadamente a un hombre en el sofá del salón. El mundo se detuvo para Javier. Su corazón latiendo con fuerza mientras retrocedía en silencio. Pero el daño ya estaba hecho, esa imagen no solo revelaba el secreto de Miguel, sino que desenterraba un torrente de dudas en su propia vida que lo llevarían a decisiones irreversibles. Sin poder contenerse, Javier irrumpió de nuevo en la habitación, gritando acusaciones que rompieron el momento íntimo y desataron una tormenta familiar que nadie esperaba. Miguel se apartó de Alejandro, su rostro pálido por la sorpresa. Mientras Javier, con los puños cerrados, exigía explicaciones. ¿Qué demonios es esto?, vociferó Javier, su voz temblando de ira y confusión. Miguel, de 25 años, siempre el más reservado de los dos hermanos, se levantó del sofá con dignidad, ajustándose la camisa. Javier, no es lo que piensas. O sí lo es. Pero no es asunto tuyo. Alejandro, el hombre al que besaba, un joven de 26 años con barba incipiente y ojos oscuros, se puso de pie también, intentando calmar la situación. Soy Alejandro, amigo de Miguel. Por favor, hablemos como adultos. Pero Javier no estaba para diálogos, provenía de una familia conservadora en Sevilla, donde su padre, un empresario católico devoto, había inculcado valores tradicionales que no admitían desviaciones. Para Javier, de 28 años y casado recientemente con Elena, esto era una traición no solo a la familia, sino a todo lo que representaban. La discusión escaló rápidamente. Javier acusó a Miguel de esconderse, de avergonzar a la familia. Papá te mataría si lo supiera. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Y tú?, señaló Alejandro. ¿Quién eres para meterte en nuestra vida? Miguel, herido pero firme, defendió su identidad. He sido gay toda mi vida. Javier, no es una elección. Es quien soy. Y Alejandro me hace feliz. Algo que tú nunca has entendido porque vives reprimiendo tus propias emociones. Aquellas palabras golpearon a Javier como un puñetazo, recordaba sus propias dudas en la adolescencia. Momentos fugaces de atracción por hombres que había enterrado bajo capas de negación y deber familiar. Pero no podía admitirlo ahora. En cambio, amenazó con contárselo a sus padres si Miguel no corregía su camino. Alejandro intervino, revelando que era un activista LGBT en Madrid. Y que su relación con Miguel era seria. No un capricho. La sociedad está cambiando. Javier. España legalizó el matrimonio gay hace años. ¿Por qué sigues aferrado al pasado? Javier salió furioso del apartamento, conduciendo de vuelta a Sevilla con la mente en ebullición. En el camino, llamó a Elena, su esposa, contándole lo sucedido sin detalles. Solo que Miguel estaba en problemas. Elena, una mujer práctica de 27 años, le aconsejó calma, habla con él antes de hacer nada drástico. Es tu hermano. Pero Javier no podía parar, el conflicto interno lo carcomía. Al llegar a casa, se encontró con sus padres, don Carlos y doña María, en la cena familiar semanal. Don Carlos, de 60 años, un hombre de negocios estricto,
Hablaba de política, criticando las modas liberales que según él destruían la moral española. Javier sintió un nudo en la garganta. Si revelaba el secreto de Miguel, destruiría a su hermano. Pero si lo callaba, se sentiría cómplice de una mentira. Esa noche, solo en su habitación, Javier lloró por primera vez en años, cuestionando no solo la orientación de Miguel, sino la hipocresía de su propia existencia. ¿Cómo podía juzgar a su hermano cuando él mismo había elegido un matrimonio por conveniencia, ignorando sus verdaderos deseos? Al día siguiente, Miguel llamó a Javier. Su voz quebrada. Por favor, no le digas a papá. Me echaría de casa. Lo perdería todo. Javier, aún enfadado, accedió a un encuentro neutral en un café de Madrid. Allí, Miguel abrió su corazón. Había descubierto su sexualidad en la universidad, pero el miedo al rechazo familiar lo había silenciado. Alejandro era su primer amor real. Un apoyo en una ciudad donde la aceptación no era universal. Javier escuchó. Pero su mente divagaba, recordaba cómo su padre había desheredado a un primo lejano por rumores similares. Si lo sabes, ¿por qué sigues viviendo así?, preguntó Javier. Miguel respondió, porque el amor no se elige. Pero la familia sí. Y yo elijo no perderos. Aquella conversación plantó la semilla de la duda en Javier. Quizás el verdadero problema no era Miguel, sino el rígido molde familiar que los asfixiaba a ambos. Pero la tensión no se disipó. Javier comenzó a investigar a Alejandro en redes sociales, descubriendo su activismo público, marchas del orgullo, artículos contra la homofobia. Esto lo alarmó. Si Miguel se involucraba más, el secreto saldría a la luz inevitablemente. En una cena familiar, don Carlos mencionó casualmente un escándalo en el trabajo, un empleado despedido por comportamientos inmorales. Javier sintió náuseas. ¿Era eso el futuro de Miguel? Decidió confrontar a Alejandro a solas, citándolo en un bar. Aléjate de mi hermano o lo lamentarás, amenazó. Alejandro, calmado, replicó, no soy yo quien lo daña. Javier, eres tú, con tu prejuicio. Aquella noche, Javier soñó con su juventud, con un beso robado en un campamento que nunca admitió. Al despertar, se dio cuenta de que su ira era un espejo de su propio miedo. La presión familiar aumentaba. Elena notó el cambio en Javier, distante, irritable. Háblame, amor. ¿Qué pasa con Miguel? Javier confesó parcialmente. ¿Y Elena? Más abierta. Lo sorprendió. Si es gay. ¿Y qué? Lo importante es que sea feliz. Pero Javier no podía aceptar eso, su educación lo ataba. Mientras, Miguel y Alejandro planeaban un viaje juntos. Un paso hacia la independencia. Javier, enterado por un mensaje accidental, sintió pánico. ¿Debería intervenir? La decisión lo atormentaba, llevando a una elección que cambiaría todo: llamar a su padre y revelar parte de la verdad, disfrazándola como preocupación por Miguel. Don Carlos reaccionó con furia: venid a Sevilla inmediatamente. Esto se resuelve en familia. Javier colgó, arrepintiéndose al instante. Pero el daño estaba hecho. La tormenta se acercaba, y nadie saldría ileso. Miguel llegó a Sevilla con Alejandro a su lado.
A pesar de las advertencias de Javier. La casa familiar. Una villa antigua en las afueras. Se convirtió en el escenario de una confrontación inevitable. Don Carlos. Con su presencia imponente. Abrió la puerta y miró a Alejandro con desprecio. «Tú no entras aquí», dijo secamente. Miguel. Desafiante por primera vez. Respondió, «Si él no entra». «Yo tampoco». Javier. Observando desde el pasillo. Sintió una punzada de culpa, había traicionado a su hermano por miedo a su propia sombra. Doña María. La madre de 58 años. Intentó mediar, «Hijos. Por favor. Sentémonos a hablar». Pero la tensión era palpable. Como un cable a punto de romperse. La reunión en el salón fue un campo de minas. Don Carlos exigió respuestas. ¿Es verdad lo que dice Javier? ¿Estás involucrado con este hombre? Miguel. Con voz firme pero temblorosa. Admitió, sí. Papá. Soy gay. Y Alejandro es mi pareja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Carlos se levantó. Rojo de ira, en mi casa no. Has deshonrado a esta familia. Doña María lloró en silencio, recordando cómo había ignorado las señales en la infancia de Miguel. Javier intervino, intentando suavizar, papá. Quizás podamos ayudarlo. Pero sus palabras sonaron huecas, en el fondo. Sabía que estaba defendiendo un sistema que lo oprimía a él también. Alejandro. Outsider en esa dinámica. Habló con respeto, señor. El amor no daña a nadie. Miguel es un buen hombre. Y merece ser feliz. Don Carlos lo ignoró. Enfocándose en Miguel, elige, tu familia o esta. Aberración. Miguel. Herido profundamente. Eligió a Alejandro. Saliendo de la casa con lágrimas en los ojos. Javier lo siguió. Suplicando, no hagas esto. Miguel. Podemos arreglarlo. Pero Miguel replicó, tú lo has arruinado todo al contárselo. ¿Por qué no me apoyaste? Javier no tenía respuesta, su traición era un acto de cobardía. Un intento de afirmar su propia normalidad. De vuelta en la casa. Don Carlos desheredó verbalmente a Miguel, no es mi hijo. Doña María. Dividida. Llamó a Miguel en secreto. Ofreciéndole apoyo silencioso. Elena. Al enterarse. Confrontó a Javier, has destruido a tu hermano por prejuicios que ni siquiera son tuyos. ¿Qué te pasa realmente? Javier. Acorralado. Confesó sus dudas pasadas. Admitiendo que había reprimido atracciones similares. Elena. Sorprendida pero comprensiva. Lo abrazó, ¿entonces? ¿Por qué juzgas a Miguel? Quizás es hora de que enfrentes tu verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Miguel y Alejandro se mudaron temporalmente a un hostal en Madrid. Planeando su futuro. Miguel. Dolido. Cortó contacto con Javier. Enviándole un mensaje, tu traición me ha costado todo. ¿Valió la pena? Javier. Consumido por la culpa. Comenzó a cuestionar su matrimonio. Elena notó su distanciamiento, si no eres feliz conmigo. Dímelo. Javier. En una noche de insomnio. Recordó un amor platónico de la universidad.
Un compañero que lo había hecho sentir vivo. ¿Era eso lo que reprimía? Decidió buscar terapia. Un paso secreto que lo llevó a un psicólogo en Sevilla. Su ira hacia su hermano es proyección. Le dijo el terapeuta. Está luchando contra sí mismo. Javier salió de la sesión con más preguntas que respuestas. Pero un atisbo de claridad. Mientras, la sociedad entraba en juego. Alejandro, como activista, publicó un post anónimo en redes sobre el rechazo familiar. Sin nombres. Pero Javier lo encontró y sintió pánico. ¿Saldría todo a la luz? En el trabajo. Javier, ingeniero en una firma conservadora, oyó comentarios homofóbicos que antes ignoraba. Ahora le dolían. Decidió confrontar a su padre. Papá, Miguel no es el enemigo. Somos nosotros. Con nuestras ideas anticuadas. Don Carlos lo miró con decepción. Si lo defiendes, eres como él. Aquella frase fue el catalizador. Javier sintió rabia hacia el patriarcado que los había moldeado. Llamó a Miguel, pidiendo perdón. Pero Miguel colgó. La brecha se ampliaba. Elena, viendo el deterioro de Javier, sugirió un viaje para reconectar. Pero Javier optó por ir solo a Madrid. Buscando redención. Encontró a Miguel en un café. ¿Solo? Lo siento. Hermano. Fui un cobarde. Miguel. ¿Exhausto? Escuchó, me has herido. Javier. Pero quizás entiendas ahora lo que es vivir una mentira. Javier reveló sus propias luchas, creo que yo también. He sentido lo mismo. Miguel. Sorprendido. Lo abrazó, ¿entonces? ¿Por qué no lo dijiste antes? La reconciliación era tentativa. ¿Pero real? Alejandro. Al unirse, extendió la mano, todos cometemos errores. Lo importante es aprender. Javier regresó a Sevilla con una nueva perspectiva. Pero el precio era alto, su matrimonio tambaleaba. Y la familia estaba fracturada. Don Carlos, intransigente, organizó una reunión familiar sin Miguel. Debemos unirnos contra esto, dijo. Doña María, harta, reveló un secreto. Carlos, tu hermano era gay. Y lo echaste de tu vida. ¿Quieres repetir la historia? Don Carlos palideció, su hipocresía expuesta. Javier, empoderado, defendió a Miguel. Si lo rechazas, me rechazas a mí también. La discusión escaló, con don Carlos saliendo furioso. Doña María abrazó a Javier. Haz lo correcto. Hijo. Javier decidió divorciarse de Elena amigablemente, reconociendo que su matrimonio era una fachada. Elena, aunque dolida, lo apoyó. Encuentra tu felicidad. El costo era inmenso, pérdida de estabilidad, pero ganancia de autenticidad. La alta tracción se acercaba, con decisiones que definirían sus vidas. Javier, liberado de su matrimonio, se mudó temporalmente a Madrid, cerca de Miguel y Alejandro. La ciudad, con su vibrante escena LGBT, contrastaba con la rigidez de Sevilla. Javier asistió a su primera marcha del orgullo, anónimo entre la multitud, sintiendo una mezcla de euforia y terror. Allí,
Conoció a Lucas. Un hombre de 30 años. Artista openly gay. Que lo invitó a un café. Pareces perdido, dijo Lucas con una sonrisa. Javier. Vulnerable. Compartió su historia, la traición a su hermano. Sus dudas internas. Lucas escuchó, el primer paso es aceptarte. El resto vendrá. Aquella conexión despertó en Javier emociones largamente reprimidas. Pero también culpa, ¿estaba traicionando su educación? Mientras, Miguel y Alejandro enfrentaban sus propios desafíos. Alejandro, impulsado por el rechazo familiar, intensificó su activismo, organizando un evento contra la homofobia en familias tradicionales. Miguel, aún herido, dudaba, si publicamos nuestra historia, papá nos odiará más. Alejandro insistió, es por el cambio social. Tu dolor puede ayudar a otros. Miguel accedió. Pero con reservas. Javier, enterado, se ofreció a ayudar, usad mi testimonio. Fui parte del problema. La colaboración fortaleció su vínculo fraternal. Pero expuso tensiones, Miguel aún resentía la traición inicial de Javier. En una cena, Miguel explotó, tú iniciaste esto. Ahora quieres ser el héroe. Javier, arrepentido, admitió, sí. Y pagaré por ello toda mi vida. En Sevilla, don Carlos sufría en silencio. Sus negocios flaqueaban por rumores de su rigidez, un socio liberal lo confrontó, en España moderna. La intolerancia no vende. Doña María, aliada secreta de sus hijos, lo presionó, llama a Miguel. Es tu sangre. Don Carlos, orgulloso, rechazó, no hasta que renuncia a esa vida. Pero una noche, solo, recordó a su hermano desterrado, muerto en soledad. Lágrimas cayeron, ¿era ese su legado? Decidió investigar. Leyendo artículos sobre orientación sexual. La semilla de duda germinaba. Pero el cambio era lento. Doloroso. Javier, explorando su identidad, salió con Lucas. Su primera cita fue un paseo por el Retiro, donde Javier confesó, nunca he estado con un hombre. Lucas, paciente, replicó, no hay prisa. Sé tú mismo. El beso que siguió fue liberador. Pero al día siguiente, Javier paniqueó, ¿qué dirían sus amigos? Llamó a Elena, ahora ex. Buscando consejo, siento que traiciono todo. Elena, madura, dijo, no traicionas nada. Vives. Aquella afirmación lo impulsó. Pero el precio era la soledad, amigos conservadores se alejaron al enterarse de su divorcio y mudanza. El evento de Alejandro fue un éxito. Con testimonios conmovedores. Miguel habló, mi familia me rechazó. Pero encontré amor verdadero. Javier, en el público, aplaudió. Pero vio a un reportero tomando notas. Al día siguiente, un artículo en un periódico local mencionaba una familia sevillana dividida por la homofobia. Don Carlos lo leyó. Furioso. Y llamó a Javier, esto es tu culpa. Has expuesto nuestro nombre. Javier, firme, respondió, no. Papá. Es la verdad la que duele.
La llamada terminó en gritos. Pero doña María intervino después: tu padre está cambiando. Javier. Dale tiempo. Miguel, empoderado por el evento, propuso a Alejandro matrimonio. Hagámoslo oficial, dijo. Alejandro aceptó. Pero con una condición: invitemos a tu familia. Quizás sea el puente. Miguel dudó, pero accedió. La invitación llegó a Sevilla, desatando caos. Don Carlos la rompió: jamás. Doña María, en secreto, planeó asistir. Javier. Mediador. Viajó a Sevilla para convencer a su padre: ven, o perderás a tus hijos para siempre. Don Carlos, quebrado, reveló su secreto: mi hermano se suicidó por mi rechazo. No quiero repetir eso. Javier. Choqueado, abrazó a su padre: entonces, cambiemos. Aquella confesión fue el punto de inflexión. Don Carlos accedió a ir, aunque con reservas. La boda en Madrid fue íntima, en un jardín soleado. Miguel y Alejandro intercambiaron votos, rodeados de amigos. Javier fue testigo, orgulloso. Doña María lloró de alegría. Don Carlos, al final, se acercó a Miguel: hijo, lo siento. Fui un necio. Miguel, emocionado, lo perdonó: gracias, Papá. pero la reconciliación era frágil, daños pasados persistían. Javier. Viendo la escena, reflexionó sobre su propio camino. Con Lucas a su lado, sintió esperanza. Pero el costo: divorcio, pérdida de amigos, redefinición de sí mismo. Sin embargo, no todo era perfecto. Un viejo amigo de la familia, enterado, difundió rumores en Sevilla, afectando el negocio de don Carlos. La intolerancia tiene consecuencias, pensó Javier. Miguel, ahora casado, enfrentó discriminación en su trabajo: un ascenso denegado por imagen no adecuada. Alejandro lo apoyó: lucharemos. La sociedad, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios. Javier. En su nueva relación, lidiaba con inseguridades: ¿soy realmente gay? ¿O solo confundido? Lucas lo calmó: las etiquetas no importan. El amor sí. El clímax se acercaba, con decisiones finales que pondrían a prueba su resiliencia. La familia reunida en Madrid para la boda marcó un nuevo comienzo. Pero las heridas no sanaban de la noche a la mañana. Don Carlos, de regreso en Sevilla, comenzó a asistir a grupos de apoyo para padres de hijos LGBT. Un paso humilde que sorprendió a todos. Quiero entender, le dijo a doña María. Ella, aliviada, lo apoyó: es lo que Miguel necesitaba hace años. Javier. Inspirado, decidió hacer pública su orientación en una carta a amigos y colegas. He vivido una mentira por miedo. Ahora elijo la verdad. Las respuestas variaron: algunos lo felicitaron, otros lo ignoraron. El precio fue la pérdida de contratos en su trabajo. Pero ganó libertad. Lucas lo celebró: eres valiente. Miguel y Alejandro,
Recién casados. Enfrentaron un desafío inesperado. Alejandro recibió una oferta de trabajo en Barcelona, lo que implicaba mudarse. Miguel, atado a su empleo en Madrid, dudó. Dejamos todo atrás. La decisión pesó. Miguel recordó el rechazo familiar y vio la mudanza como escape. Vamos, decidió. Pero antes, visitaron Sevilla para despedirse. En la cena familiar, tensiones resurgieron. Don Carlos, aún adaptándose, hizo un comentario torpe sobre la fase. Miguel, paciente, corrigió. No es una fase. Papá, es mi vida. Javier me dio. Démosle tiempo. La noche terminó en abrazos, pero con promesas de visitas. Javier, consolidando su relación con Lucas, exploró su identidad más profundamente. Asistió a terapia grupal. Compartiendo, traicioné a mi hermano por mi propio miedo. Otros asintieron. Historias similares abundaban. Un día, confrontó a su padre sobre el tío fallecido. Tu rechazo lo mató. No dejes que nos pase lo mismo. Don Carlos, llorando, admitió. Fui cobarde. Perdóname. Aquella catarsis unió a padre e hijo. Pero el daño generacional persistía. Doña María, el pegamento familiar, organizó llamadas semanales, fomentando diálogo. La sociedad amplificaba los conflictos. Un debate nacional sobre derechos LGBT en el Congreso español inspiró a Alejandro a testificar, mencionando su historia familiar anónimamente. El testimonio se viralizó. Y un periodista astuto conectó los puntos con la familia. Don Carlos recibió llamadas. ¿Es verdad que rechazó a su hijo gay? Humillado, consideró demandar. Pero Javier lo disuadió. Usémoslo para bien. Juntos, escribieron una carta abierta. Aprendimos de nuestros errores. Apoyamos la igualdad. El artículo generó controversia, aplausos de progresistas, críticas de conservadores. Miguel, orgulloso, llamó. Gracias. ¿Familia? Pero las consecuencias personales eran profundas. Javier perdió su puesto en la firma, obligándolo a reinventarse como consultor independiente. El precio de la autenticidad, pensó. Lucas lo apoyó, mudándose juntos. Miguel, en Barcelona, prosperó en un nuevo trabajo inclusivo, pero extrañaba Sevilla. Alejandro notó su melancolía. Podemos volver si quieres. Miguel negó. Avancemos. Elena, ex de Javier, rehizo su vida, enviando un mensaje. Feliz por ti. Javier respondió. Gracias por entenderme. El clímax llegó en una reunión familiar en Navidad. Todos en Sevilla. La tensión latente explotó cuando un primo conservador cuestionó la boda de Miguel. Don Carlos lo defendió. Mi hijo es bienvenido como es. El primo se fue, fracturando lazos extendidos. Javier, viendo el cambio en su padre, sintió redención. Pero reflexionó sobre las elecciones, la traición inicial, el rechazo, las reconciliaciones. Cada decisión había costado. Relaciones rotas, carreras afectadas, identidades redefinidas. Al final, la familia encontró un equilibrio frágil. Miguel y Alejandro planeaban adoptar.
Javier y Lucas construían un futuro. Don Carlos y doña María disfrutaban la paz. Pero las cicatrices recordaban el viaje. Javier. Mirando al horizonte. Se preguntó si todo valió la pena. ¿Fue correcto revelar secretos que destruyeron para reconstruir? ¿O el silencio habría protegido más que la verdad?